tardes a todas, a todos. Muy bienvenido, subsecretario y su equipo, don Jaime. Un gusto verlo, como siempre, acá. Hoy día la diputada Molina me encargó de reemplazarla porque está con unos temas de salud. Así que empezaremos con esta sesión. El acto de la sesión anterior se da por aprobada por no tener observaciones y la secretaria dará lectura de la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Excusa a la ministra de Salud por no ser posible concurrir a la sesión de hoy por tope de agenda. Sin perjuicio del anterior, para el punto 1 concurrirán el subsecretario de redes asistenciales, don Osvaldo Salgado Cepeda, y la jefe del Departamento de Gestión Presupuestaria de dicha subsecretaría, doña Catherine Paine. Y para el punto 2, el superintendente de salud, don Víctor Torres, y el jefe de la unidad de reforma a la salud, don Bernardo Martorell. Una excusa de la presidenta de la CMF, señora Solange Bernstein, por no ser posible su participación debido a que ya tiene comprometida su agenda con actividades propias de su quehacer como autoridad reguladora y supervisora financiera, que han abierto a participar en una próxima sesión. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que da cumplimiento al inciso segundo del artículo 10 transitorio de la ley número 21.674, modifica el decreto con fuerza de ley número 1 de 2005 del Ministerio de Salud en las materias que indica, pone fin a las enfermedades o condiciones preexistentes, elimina las discriminaciones por edad y sexo en los planes de salud y crea el Plan Común de Salud de las Instituciones de Salud Provisional, boletín número 17.147-11. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que modifica el Código Sanitario para regular la práctica de cirugías y procedimientos con fines estéticos, boletín número 15.773-11. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Sanitario para regular el ejercicio de distintas profesiones del área de la salud como parte de un equipo médico, boletín número 13.806-11. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retire y se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que modifica el Código Sanitario para regular, es el mismo proyecto. Un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bianchi, Palma y Rosas y de las diputadas señoras Gasmuri y Molina que modifica el Código Sanitario para autorizar la dirección técnica a distancia de farmacias ubicadas en comunas escasamente pobladas. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Lagomarsino, Barría, Lili, Layú, Palma, Romero, Don Agustín y Rosas, y de las diputadas señoras Bravo, Doña Marta, Cordero y Molina, que modifica la ley número 19.966, que establece un régimen de garantías en salud para designar de manera automática un prestador de salud distinto para su otorgamiento. Un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Bugueño, Palma y Rosas y de las diputadas señoras Mix, Rojas y Zagardía, que establece medidas para fomentar el diagnóstico temprano de la escoliosis en las comunidades educativas y de salud. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Borges, Label y Layú, Martínez, Moreira y Zulantay, y de las diputadas señoras Bravo, Doña Marta, Pérez, Doña Marlene, Romero, Doña Natalia y Weiss, que modifica la ley número 20.584 con el objeto de establecer un criterio de priorización en el agendamiento de horas médicas para pacientes de zonas extremas o aisladas. Un oficio del secretario general de la corporación, mediante el cual comunica que la Cámara de Diputados accedió a la solicitud de la Comisión de Salud para refundir el proyecto de ley que rola con el boletín número 17.147-11 con los proyectos de ley ya refundidos correspondientes a los boletines números 6.930-11 y 11.572-11. Oficio del secretario general, mediante el cual comunica que a solicitud del diputado Francisco Undurraga se acordó remitir a la Comisión de Educación el proyecto de ley que establece medidas para fomentar el diagnóstico temprano de la escoliosis en las comunidades educativas y de la salud. Corresponde al boletín 17.230-11, una vez que sea despachado por esta comisión. Oficio de la ministra de Salud, mediante el cual responde a uno de la comisión, informa sobre la situación de salud que afecta a una paciente de la comuna del Algarrobo, que se atiende en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, diagnosticada con la enfermedad de Devic neuromielitis óptica. Oficio de la ministra de Salud, mediante el cual responde uno de la comisión e informa sobre los motivos por los cuales se declaró desierta la licitación del servicio de alta resolutividad de Miraflores. Oficio de la Contraloría General de la República, mediante el cual responde a la comisión respecto a las diferencias en los derechos de los trabajadores contratados bajo las diversas modalidades de trabajo existentes en Chile, especialmente los derechos maternales y otros, como la asistencia a funerales de un ser querido.
Oficio de la Contraloría General de la República, mediante el cual responde a la Comisión, informa sobre la legalidad de la devolución, vía resolución de fecha 4 de junio de 2024, por parte de la Superintendencia de Salud de 10.000 millones de pesos aproximadamente a la ISAPRE Nueva Más Vida. Oficio del director de FONASA, mediante el cual informa sobre si se ha generado un nuevo código FONASA especial para las prestaciones relacionadas con la enfermedad de endometriosis. 42 oficios recibidos de distintas reparticiones del Estado, en las cuales se informan glosas presupuestarias referidas a la Ley de Presupuestos de 2024. Una derivación de solicitud de audiencia mediante ley del lobby de la diputada María Luisa Cordero a fin de recibir a la Sociedad Chilena de Medicina y Cirugía Estética para exponer sobre la tramitación del proyecto de ley boletín número 15.773-11, que modifica diversos cuerpos legales para regular la práctica de cirugías y procedimientos con fines estéticos, sobre la urgencia sanitaria de su regulación atendido los últimos acontecimientos. Una solicitud de audiencia del diputado Héctor Barría para que la Comisión de Salud reciba representantes de la Asociación de Conductores de Salud de la provincia de Osorno, a objeto de dar a conocer las condiciones en que se encuentran los vehículos sanitarios en la zona. Como una comunicación de Confedeprus, mediante el cual remite minuta parlamentaria con consideraciones relevantes del presupuesto 2025, partida 16 de salud. Comunicación de la doctora Paula Daza, mediante la cual remita el plan de acción de crisis en listas de espera en salud, propuestas para los próximos 100 días, elaborado en colaboración con una mesa técnica convocada por CIPS-UDD. Un boletín de economía de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre coyuntura económica nacional y escenario internacional. Una solicitud de audiencia de la Corporación de Familiares de Personas con Discapacidad Psíquica de Chile, Corfadich, ONG dedicada a la salud mental en Chile, para exponer sobre el proyecto de ley de salud mental integral que se encuentra en estos momentos radicado en el Senado, y así contribuir a la visibilización de temas que no han sido abordados en el referido proyecto o que adolecen de falencias. Una solicitud de audiencia a los dirigentes de FENATS del Servicio de Salud Concepción, quienes solicitan a la Comisión exponer los problemas que afectan a sus funcionarios y al área de salud en general, iniciado el pasado mes de abril, donde se dio a conocer al director de Servicio de Salud Concepción, don Víctor Valenzuela Álvarez. Al respecto, señalan que dicho conflicto se habría extendido hasta el 27 de mayo, cuando se habría llegado a un acuerdo con plazos bien definidos, firmado con don Eduardo Barra, que es el Seremi Salud de la región del Biobío. A la fecha no han tenido un avance esperado. Una carta de un particular, quien expone una denuncia por una presunta negligencia médica de los hospitales Gustavo Fricke y Carlos Van Buren por incumplimiento de deberes médicos y vulneración de derechos del paciente, lo que le derivó, por falta de atención de urgencia en ambos centros médicos, una parálisis facial y dificultades motoras. Al respecto, solicita a esta comisión se realice una investigación por desestimar su situación médica y poner en riesgo su vida. No se adjunta denuncia claramente por contener datos personales de la paciente. Una carta de la vocera y secretaria general de la Fundación Doctora Avicena, señora María Ruth del Valle, por la cual expone situación de un médico profesión, quien decidió terminar con su vida el pasado 5 de junio de 2024, el mismo día y hora del examen final teórico. Se hace saber que este acoso laboral se inició hace 3 años con presión asistencial y académica que no daba el tiempo para la familia y los amigos ni espacios para la salud mental. Al respecto, y dado los antecedentes del caso que se adjuntan, y sumado a que son varios los casos nacionales de estudiantes de medicina que terminan acabando con sus vidas por tanto dolor y sufrimiento en consecuencias de acoso y maltrato académico sistemático, sin olvidar que existen varios casos de estudiantes de medicina que relatan hechos similares, solicitan a la comisión oficiar los organismos correspondientes para determinar presuntas responsabilidades al respecto. Una copia de carta del presidente nacional del Colegio de Cirujanos Dentistas de Chile, doctor Carlos Marchán, a la ministra de Salud, mediante la cual expresan su desconcierto ante la reciente decisión que consideran arbitraria del Ministerio de Salud de reformular la mesa de trabajo en temas de estética convocada por esa cartera. Una denuncia de un particular acerca de 4 licencias médicas rechazadas por el CONPIN y la Suceso, y la negación de pago de estas. Son licencias debidamente emitidas por el médico tratante, señala.
una carta a un particular, funcionaria pública con 20 años de servicio, madre, cuidadora y persona TEA, a fin de poner en conocimiento la situación crítica que enfrentan los trabajadores del sector público en relación con la falta de regulación del teletrabajo. Una solicitud de audiencia del Consejo Directivo FENATS Octava Región para abordar la situación que ocurre en el complejo asistencial BRR de Los Ángeles. Una comunicación de la diputada Elia Molina, mediante la cual hace extensiva la invitación a reunirse el próximo lunes 2 de diciembre a las 15 horas en dependencias de la Cámara de Diputados en Valparaíso con la relatora de Naciones Unidas, doctora Tlalen Mofonquén. Eso es el lunes 2 de diciembre a las 15 horas. Una solicitud de audiencia de la Comisión Provincial de Desarrollo Educacional COP de San Antonio a fin de dar a conocer el proyecto Campus Universitario San Antonio que la Universidad de Valparaíso propone realizar en el antiguo edificio del Hospital de San Antonio, pero que el director estaría entrabando por necesidades de uso. Un pareo acordado entre la diputada Carol Cariola y el diputado Agustín Romero para la sesión de hoy, una comunicación de la diputada Carol Cariola mediante la cual transmite la solicitud que le ha planteado el Colegio de Dentistas respecto a la importancia de avanzar en la tramitación del boletín número 15.773-11 que aborda el proyecto de ley destinado a regular las prácticas de cirugía y procedimientos estéticos. Por último, tenemos un reemplazo del diputado Sergio Bobadilla, quien reemplazará en esta sesión a la diputada Marta Bravo, y un reemplazo del diputado Andrés Celis por parte del diputado Hugo Rey. Esos son los documentos en la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias. ¿Alguna opinión, comentario sobre la cuenta? ¿No? Perfecto, entonces, sea para aprobar y partimos con la orden del día. Bueno, no, al principio vamos a hacer los varios, ¿sí? Al principio, bueno, pasamos al punto de varios, pues entramos ya. Sí, sí, no era para ver quiénes son los invitados, pero íbamos a partir por puntos varios. Muchas gracias por recordarlo, porque tenemos acá al diputado Lilla, el diputado Lilayu, que han querido, y después el diputado Palma, lo anotamos inmediatamente. Y diputado Rey, perfecto. Lilayu, Palma, Rey. Yo esta vez, aunque no lo crean, no tengo puntos varios. Diputado. Muchas gracias, presidenta. Mire, mañana en la reunión de comité va a establecer los criterios y la selección para la comisión investigadora sobre las listas de espera. Yo creo que está de más decir toda la problemática grave que estamos viviendo en Chile. En las 15 principales patologías que están esperando hay 4 cánceres. Los 2 más importantes afectan fundamentalmente a la mujer, cáncer de mama y cervicuterino. O sea, que hayan patologías oncológicas dentro de las principales que están atrasadas en las prestaciones médicas me parece realmente insólito, tratándose además de las condiciones y patologías garantizadas. Imagínense las que no están garantizadas. Más allá de eso, entonces, Presidenta, también señalar que hemos tenido en torno a las campañas electorales de los gobiernos regionales, lamentablemente, en la desesperación por captar adherentes, anuncios bastante desafortunados. Uno de los candidatos al gobierno regional de Arica Parinacota señaló, por ejemplo, la no necesidad de un hospital clínico docente que justamente este comité apoyó y entiendo que el Ministerio de Salud también está respaldando a través del Plan Arica 100. Estoy hablando de los 100 años de la ciudad de Arica en territorio chileno. Y lamentablemente anunció la no necesidad de un hospital clínico docente, anunció también de que en Arica no habría problemas de listas de espera, que gracias a su gestión entonces seríamos la región con la menor espera en Chile, y una serie de declaraciones que es necesario para recuperar la fe pública que el Ministerio de Salud aclare. Para eso se le solicitó vía oficio en esta comisión que nos entregaran los datos acerca de las listas de espera que están afectando en Arica Parinacota, tanto las personas GES como no GES. A la fecha no hemos tenido respuesta. Yo creo que es muy importante, a puertas a la elección, que es este domingo, que se aclaren estas declaraciones de algunos candidatos que, faltando a la probidad y solamente velando por su interés de ganar una elección, entregan información falsa a la comunidad.
Pero más allá de eso, Presidenta, yo quisiera dejar registro de que efectivamente hay 4 condiciones oncológicas dentro de las que están esperando atención GES. Cáncer de mama y cáncer cervicuterino son tremendamente importantes porque no se trata solamente de que estén determinadas como cáncer o no. Si usted tiene un diagnóstico de sospecha, es importante también determinar efectivamente si se trata de un cáncer o una patología benigna, por todas las consecuencias que eso tiene. Yo, aprovechando que en este día tenemos al subsecretario de redes asistenciales, entonces no quiero una respuesta inmediata, sino más bien oficial, salvo que él quiera hacer algún comentario al respecto, pero a mí me parece de suma gravedad lo que está pasando en Chile. Este es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, tanto el Ejecutivo como el Parlamento, en forma transversal. No tenemos por qué sacar ningún tipo de provecho político, la situación es grave, no solamente en Chile, en el mundo entero, pero está claro que nos estamos quedando atrás porque la situación, la oferta de prestaciones médicas, incluso hoy día en Chile, es inferior a lo que teníamos prepandemia. Luego, la justificación o la excusa de un evento como lo que sucedió con la COVID no es explicación para lo que estamos viviendo hoy día en Chile. Muchas gracias, presidente. Diputado, para entender, entonces usted quiere que reiteremos como comisión el oficio que usted ya ha enviado. Yo necesito que el Ministerio de Salud, como ente oficial, aclare los dichos del gobernador de Arica, que en el sentido minimizó la problemática de salud en nuestra región, eh, excluyó como necesidad un hospital clínico docente, que es algo que venimos trabajando con la ministra de Salud, con el propio gobierno, es un compromiso del presidente Boric, además, en relación a la conmemoración de los 100 años de Arica en territorio chileno, porque, insisto, hay una disputa política electoral, pero más allá de las promesas de campaña que se puedan hacer, no podemos caer en la mentira como cayó uno de los candidatos al gobierno regional estas semanas. Muy bien, diputado. Entonces le sugiero que podamos retirar el oficio. Sin duda eso no va a solucionar la problemática inmediata que usted está planteando y que ahí no tendremos atribuciones, al menos no sé, un oficio que él Pero mandó. el oficio que se envió fue que se entrega de la Comisión de Salud para que el Ministerio de Salud diera a conocer las cifras de listas de espera GES, no GES, en la región de Arica y Parinacota. ¿Ya? O Intervención de hoy día lo queda hacemos. más. Muchas gracias. Con respecto a la segunda parte de que yo encuentro, acojo su preocupación, pero escapa la atribución de esta comisión poder manifestarnos al respecto, ¿no? Así que, pero reiteraremos entonces el oficio, diputado, y compartimos su preocupación. Muchas gracias. Diputado Lilayú. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, bueno, saludar a nuestro subsecretario, y digo nuestro porque salud, y sobre todo lo que está pasando en nuestro subsecretario, y tenemos que la salud es de todos, es transversal. También aprovechar, en mi primer punto era saludar a nuestra presidenta, Elia Molina, que en este momento hoy día fue sometida a una pequeña intervención quirúrgica. Yo sé que en este momento, como ella es bien trabajólica, no debe estar viendo, así que un saludo Sí, sí. de la Comisión de Salud, no es que le echemos de menos porque está bien representada, pero un saludo. Muchas gracias, diputado. Ya, y la echamos más, afectamos a Ana María. Señora presidenta, yo quería hacer un punto especial, poner un caso de una carta, una presentación de Rocío Cárdenas, que es de mi distrito, de la comuna de Puerto Vara, de la 10ª región, una de las ciudades más bonitas que hay en Chile, ¿ya? Sin duda. Pero ella tiene un problema grande en su vida, que su hijo, problema digo yo, por lo cual ella en este momento está presente, no puede hablar, está detrás mío, su hijo Julián. Él tiene una distrofia muscular de Duchenne, tiene 15 años. Aquí hemos estado hemos visto los casos de niñitos, 4 años, 3 años, de Tomás, que fue inmediatamente bien conocido, pero la idea es que visibilizar a Julián, que es el joven de que estamos hablando. ¿En qué sentido? De que yo quiero decirle, se le entregó a cada uno de ustedes probablemente la carta de la señora, eh, ¿cómo se llama?, de Rocío, pero fundamentalmente decir que el año 2023 el laboratorio Sarepta anunció la nueva y única terapia genética del mundo, llamada LBD. Después de 30 años de estudio y ensayo, esta vez fue aprobado por la FDA. Y en agosto del 2023 nuevamente lo dejaban fuera por edad y por ser paciente no ambulatorio, por la edad. Pero como un milagro, este medicamento el 20 de junio del 2024
es aprobado para niños mayores de 4 años y no ambulatorio. Lo que quiero plantear acá ya es que la distrofia de Duchenne y la necesidad es que se amplió a más años. En este caso, Julián está en Puerto Vara, tiene 15 años, pero está contra el tiempo, la verdad. Cuando hablamos del tiempo, puede ser un año, 2 años, no sabemos lo que Dios diga, pero está contra el tiempo y evidentemente este medicamento, él puede incluso revertir alguna sintomatología. Es fundamental. Yo creo que la señora Rocío ha hecho todo el esfuerzo en todas partes, ya está presente acá, ha hablado con muchos de los parlamentarios que están sentados acá y en la Cámara para que visibilizar su problema, pero yo creo que muy importante es lo que termina la carta, dice, solicita a la Comisión de Salud, ¿cierto?, que el Estado de Chile dé un cumplimiento a una de las cosas importantes de nuestra Constitución, que es el derecho a la vida. Aquí estamos hablando del derecho a la vida de cualquier persona. Y en el caso de esto estamos del derecho a la vida de Julián. Ahora, independientemente de todo lo que cuesta un medicamento, todas las dificultades, toda la parte administrativa que hay que hacer, pero yo creo que el derecho a la vida es lo más importante que en este momento tenemos que hablar acá. Todos los que somos médicos, aquí habemos varios médicos, sabemos lo que es la vida. Nosotros juramos defender la vida bajo todo punto de vista, esa es mi opinión. Y yo le pido, Presidenta, que se oficie esta carta, que se pueda derivar a la ministra de Salud para que tome conocimiento de que este plazo se aumentó en cuanto a la vida de un chileno, en el caso Julián, ¿cierto? Por intermedio de la Comisión Médica, por favor, mandarla a, ¿cómo se llama?, la ministra, eso es lo que me interesa. Y, en segundo lugar, si usted tiene a bien, solicitarle a usted una posibilidad de que Rocío pueda en algún momento, cuando estime conveniente, exponer este caso, porque no es lo mismo que yo exponga una carta, que yo exponga los fundamentos que están bien explicados acá en la carta que ella escribió, con todo afecto, con todo cariño, como su mamá, pero no es lo mismo explicarlo acá ante nosotros. Ella es una persona que también es dirigente de organizaciones y sobre todo de esta enfermedad. Yo creo que ella está muy al tanto de lo que está pasando. Yo creo que sería muy bueno, son dos cosas que solicito, enviar esta carta al ministerio y también que ella pueda darle un espacio Entonces, yo creo que de visibilidad. para el segundo Eso. punto habría que dirigirse a la presidenta titular de la comisión solicitándole aquello. Yo creo que sin duda la carta y me tomo un poquito la palabra, diputado Lilayu, y le agradezco que haya traído a Rocío, la conocimos, porque probablemente nos abre una lista un poquito más desconocida. Hasta el momento estábamos familiarizados con casos de niños pequeños con esta patología. Pero, tal como lo ha señalado el diputado Lilayu, hoy día acá no está reconocido por el ISP el tratamiento, pero donde sí está reconocido se amplió el rango etario. Hoy día sí se está abarcando a niños más grandes, como 15, 16 años, y que parecería más muy vital en este momento, ¿no? Es como que ahí realmente se pone una cosa como de vida o muerte. Entendemos la dificultad que hay con financiar fármacos tan impresionantemente caros, y yo por eso yo valoro los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Salud por los riesgos compartidos, ¿cierto? Por llegar a este tipo de acuerdos. Así que esperemos que se pueda poner en esta canasta que estamos tratando de llegar a acuerdo con los laboratorios para poder avanzar, considerando que ya en otras partes se amplió este rango, ¿cierto?, en que puede ser susceptible. Y esto es bien importante porque, a pesar de la edad, no por la edad son todos susceptibles, sino que hay ciertas condiciones genéticas, lo que en este caso, el caso de Julián, sí se cumplirían las condiciones genéticas necesarias para poder ser sujeto de este tratamiento. Así que yo no me cabe ninguna duda de que está la voluntad del ministerio. Entendemos la limitación económica que existe para un tratamiento como este, pero sin duda que agotaremos los caminos para que se visibilice este tipo de situación, y porque Julián no es el único, tengo entendido cuántos son los que están más o menos en esa, como 700 niños jóvenes que están en esa misma condición. Así que muchas gracias, diputado Lilayú, y esperemos que podamos en otra siguiente ocasión poder escuchar personalmente el relato de la madre, ¿cierto? Que nada reemplaza el relato que hace una madre sobre lo que ha vivido por 15 años, por 16 años con su hijo. Así que eso, entonces tomamos el acuerdo para reenviar esta carta al Ministerio de Salud. Muchas gracias, y sin duda que es un tema que vamos a seguir viendo, que vamos a seguir contemplando, porque tenemos el deber de hacernos cargo y de buscar los caminos hasta que podamos encontrar soluciones. Así que muchas gracias y los saludo con todo cariño y cariño de toda esta comisión, a Rocío y a quienes la están acompañando hoy día. Muchas gracias. Y ahora seguimos con el diputado Palma. Mi querido diputado Palma, tiene toda la palabra para usted. Muchísimas gracias. Adhiero a las palabras del diputado Lilayú. Me parece que es de alto impacto y que tenemos que hacer algo. Saludo al subsecretario. Presidenta,
por su intermedio, tengo algunas preocupaciones. Primero, si bien hay una suerte de comunicado al respecto, estoy preocupado por lo que pasa con la distribución del antiviral Paxlovid, que fue aprobado tanto por el Instituto de Salud Pública como por la OMS y distintos organismos, que fue adquirido por la anterior administración y que pareciera ser que hubo un problema en la distribución. Hago notar que es un antiviral que tiene como objetivo frenar el agravamiento del COVID y sus posibles secuelas. La pregunta concretamente hacia el Ministerio, si pudiéramos oficiar, Presidenta, es respecto de la fecha de inicio del sumario administrativo que entiendo que se instruyó a través de la Seremía y el arroje el ulterior informe. Punto uno. Segundo, Presidenta, reiterar una preocupación crónica que es el de las listas de espera, que se siguen abultando, ya estamos en aproximadamente 3 millones de personas. Esto se concentra en las especialidades de otorrino, de oftalmología, de traumatología principalmente, y nos parece preocupante porque la demanda va a seguir aumentando y no sé cómo se va a ajustar la oferta o cómo se va a mejorar la gestión de los recursos. Entonces, aprovechando a lo mejor que está el subsecretario, a lo mejor podríamos colgarnos un poco, pero quería pedir por favor que no dejemos este tema de lado y particularmente también hay una preocupación respecto de lo que está pasando y han salido publicaciones en distintos periódicos, sobre todo en el Mercurio del reciente fin de semana, respecto de la carencia que tenemos de especialistas en salud mental, tanto en el área privada como en el área pública. O sea, creo que esto se está provocando un colapso en la sociedad y me parece que es importante. Yo entiendo que no es un tema de la actual gestión, que es un tema que se viene arrastrando de muchos años, que probablemente vamos a tener que seguir con esto, pero tenemos que salir al paso porque creo que no sé, esto va a tener implicancias graves. Sabemos que hay suicidabilidad infanto-juvenil en aumento, conductas adictivas, en fin, una serie de cosas que están siendo no las mejores salidas. Presidenta, por otra parte, yo quería mencionar un hecho puntual. En el hospital Eloísa Díaz se presentó una paciente, esto me lo pidió el diputado Félix González, con el diagnóstico, se mencionó acá en el acta, neuromielitis óptica. Y me parece inconcebible que en el hospital le han dicho que no conocen la enfermedad, saben cómo diagnosticarla y lo mandaron a la bupa. En la bupa, esta es una enfermedad que daña los astrocitos, que es parte del tejido conectivo que envuelve las neuronas, y puede provocar ceguera y puede, en algunos de sus brotes sucesivos, y puede provocar daño neurológico generalizado. Entonces, finalmente, después de mucho bregar, logramos descubrir que en el Hospital Sotero del Río existen los especialistas y los medicamentos y los protocolos, ¿ya? Pero yo creo que es realmente insólito que se le diga a una persona que no está ni el especialista, ni las competencias, ni los conocimientos, y lo mandan a la bupa. ¿Sabe cuánto le cobraban, Presidenta? 9 millones de pesos solo por instalarse ahí 3 días, para hacer el diagnóstico. Diagnóstico que por lo más lo tiene. El diputado conoce esta patología por un caso cercano familiar, pero hay del que no la conoce. Entonces me parece que es preocupante y yo quería pedirle que se oficie al Ministerio de Salud para ver cómo podemos abordar esto, de que haya un protocolo establecido, que se conozca, por último, a dónde derivar a esa persona, porque le puede costar la vista y la vida a una persona. Presidenta, para ir terminando, el Colegio de Cirujanos Dentistas me ha pedido la posibilidad de colocar en tabla el boletín 15.773-11, cuya implementación es fundamental para garantizar la protección de la salud y la seguridad de los pacientes y así evitar las malas prácticas. Todo esto a propósito de la chica que muere en una clínica que al parecer no tenía las competencias, ¿no es cierto?, para practicar cirugía estética. Y este proyecto o este boletín va en esa dirección. Entonces, Presidenta, pedirle por favor si tiene a bien considerar aquello y de paso pedirle, rogarle realmente a la comisión. Yo no espero llegar a agosto del próximo año, Presidenta. Llevo casi un año esperando que se discuta en esta comisión el proyecto de ley de dependencia, que si bien ya hay una ley, la 21.314, es insuficiente, adolece de varias cosas. El proyecto de electrodependencia estuvo en tabla, se bajó porque han habido otras prioridades. Yo comprendo que hay prioridades del Ejecutivo, pero Presidenta, murieron 4 personas en agosto producto de la caída de la tensión eléctrica. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que venga otro vendaval, que se mueran 4 personas más, que haya nuevamente, porque nos vamos olvidando rápidamente. Entonces, por favor, Presidenta, si lo pueden poner en tabla, ojalá la próxima semana se lo rogaría, porque yo llevo semanas esperando para discutir esto
Creo que no es tan compleja la discusión, creo que va a impactar transversalmente a la comisión, no tengo ninguna duda, porque es un tema de connotación pública. Eh, y, y finalmente, manifestar acá, obviamente, de cara a la discusión del presupuesto de la Nación, la preocupación de los trabajadores de la atención primaria, puesto que, si bien es cierto, en tema de reforma, la cobertura universal en atención primaria es una tremenda aporte, ¿no es cierto? Y ya se va a ir extendiendo a nuevas comunas. Creo que esto, si no se condice con un aumento en los recursos y eso se traduce en mejora en la infraestructura, en la cantidad, en la dotación, etcétera, no vamos a llegar a nada. El basal del 2025, usted lo sabe, 12.960 pesos proyectados. La brecha versus 15.680, que es lo que estableció la Comisión Nacional de Producción, es realmente insólita. O sea, estamos casi 3.000 pesos por debajo del que el per cápita esperable. Y además, discúlpeme que lo diga, Presidenta, con transparencia, creo que está disfrazado, además, porque se esconde la ruralidad, la zona, etcétera, y yo creo que nadie es tan torpe para no darse cuenta. Así que eso, Presidenta, muchas gracias por la palabra. Muchas gracias, diputado. ¿Tenemos claridad entonces, secretaria? Sí, perfecto. Ya, dos oficios, listo, vamos avanzando. Entonces, ahora el diputado Rey tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Presidenta, bueno, primero que todo, saludar a los representantes del Ministerio de Salud que nos acompañan. Y lo siguiente, solicité el 10 de septiembre información sobre las becas Maule en la región del mismo nombre. Y me gustaría saber si esta información ha llegado y si fue así, si me la pudieran hacer llegar, por favor. Algo que quienes están en el servicio de salud en Maule lo podrían hacer en 15 minutos, una hora más tardar. Y lo pedí el 10 de septiembre, entonces me gustaría, por favor, que hicieran llegar esa información. Eh, Otra cosa es si se puede entregar la estadística actualizada de los resultados oficiales reales de la lista de espera en la región del Maule. Esto luego del informe de Contraloría General de la República que dieron a conocer irregularidades en esta y saber si se han tomado acciones administrativas y solicitar nuevamente a la Contraloría que desarrolle auditoría en los mismos términos en los hospitales de Curicó y Linares. También se acaba de entregar en comodato el terreno donde se encuentra emplazado el ex CRS de Curicó y en su extensión desde la calle San Martín hasta la proyección del frente hasta Buen Pastor. Y por lo tanto la consulta es lo siguiente: ¿qué va a pasar con los terrenos disponibles hacia el oriente que limitan con calle Chacabuco? O sea, ¿hacer cargo del Servicio de Salud? ¿Tiene algún proyecto ahí? ¿Va a tener guardias de seguridad en esos terrenos? ¿Los va a seguir ocupando? Esto lo digo porque son terrenos bastante amplios y podrían generar situaciones de riesgo eh, delincuencial en el sector. Y por lo mismo me gustaría saber qué es lo que va a pasar con esos terrenos, qué es lo que van a hacer. Son los terrenos que están fuera del comodato que se le acaba de entregar al municipio Curicano. Eso, Presidenta, muchas gracias. Sí, oficial. Al Ministerio de Salud. Muchas gracias, diputado Rey. Ahora tiene la palabra. Ay, ¿dónde los anoté? Acá. Ay, me perdió la lista. Diputado Romero. Tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Saludar al señor subsecretario, a la autoridad y a todos los integrantes de esta comisión. Presidenta, yo quería pedir dos oficios. Mire, básicamente el primero que me gustaría hacerlo al subsecretario que está aquí presente, por su intermedio, que se lo remitiéramos a, bueno, al Ministerio de Salud y que, bueno, lo envíe a quien estime necesario, pero eh, resulta que revisando la presentación que nos va a hacer un ratito más el subsecretario, justamente iba a hacer, era la pregunta que yo quería plantearle a- hoy día al subsecretario, pero me gustaría que lo contestara más por oficio para que nos explicara más en detalle. Lo primero es saber cuántas personas de ISAPRE se han pasado al FONASA, que eso obviamente lo va a explicar el FONASA, pero cuántas de esas personas han comenzado a ser atendidas por nuestro servicio público de salud, en general clínicas, o sea, perdón, hospitales y consultorios, porque lo que pasa es lo siguiente, básicamente yo quisiera saber cuántos de estos incrementos que se aparecen como determinantes del aumento del gasto en salud por mayor producción de servicios se deben también o pueden obedecer a pacientes que hayan emigrado
de ISAPRES a FONASA. Son pacientes nuevos que pueden enfermarse y que obviamente van a utilizar el sistema público en atenciones de urgencia hospital y que eso baja, pero las cirugías mayores un 2%, personas atendidas en hospitalización domiciliaria, que es un tema muy recurrente en las ISAPRES, la atención domiciliaria, crecieron un 11%, las consultas de nueva especialidad 5,6%, consultas médicas totales aumentan un 3,5% y los ingresos GRD, que obviamente que es la modalidad por la cual se atiende. Entonces quisiera saber en detalle cuánta gente se ha pasado y de esas personas nuevas y de esos incrementos, pero en detalle, cuántos pertenecían antiguamente a ISAPRE. Lo siguiente, Presidenta, es que dentro de los orígenes, los recursos destinados al déficit, porque obviamente se hizo una gestión, hay dos medidas que se tomaron y básicamente una dice relación con reasignaciones de la partida 16 por 153.000 millones más o menos aproximadamente y provisiones de la partida 16. Yo quisiera en detalle qué reasignaciones se hicieron, ¿ya? Y qué provisiones fueron las que se utilizaron para esto, en detalle. Y básicamente con determinación de que si dentro de eso hay menor contratación, menores compras, proyectos que hayan sido postergados, rezagados para otros años, yo quisiera saber cuál es el detalle de esas provisiones y cuál es el detalle de las reasignaciones y que lo contesten por oficio a la comisión. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Muy bien, diputado Romero. ¿Hay claridad? Sí. Perfecto. Entonces, ahora le damos la palabra al diputado Cornejo. Gracias, presidenta. Quisiera solicitar a usted específicamente poder recabar el acuerdo de esta comisión para que en virtud de los antecedentes que hemos conocido en los últimos días y que ha entregado la Contraloría respecto de los 72.000 millones sin registro contable en el Fondo Nacional de Salud. Me parece en extremo grave que en los últimos años auditados y revisados contablemente por parte de la Contraloría, esta sea la cifra total donde efectivamente no hay registro contable en FONASA y por lo tanto quisiera solicitarle, Presidenta, si pudiera recabar el acuerdo para poder citar al director nacional de FONASA para ver efectivamente cuáles son los sistemas de control que se están en este minuto implementando para evitar claramente este problema de grave control de gestión al interior de ese servicio público, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Vamos a recabar el acuerdo, sin perjuicio que sea la diputada Molina la que determine en qué momento, digamos, se hará esa invitación. Invitación, no, por cierto, se dije invitación. ¿Tenemos acuerdo entonces en la comisión para invitar al director de FONASA para referirse a lo planteado por el diputado? Sí. Perfecto, el acuerdo. Por supuesto, la diputada Molina buscará el momento porque tenemos una sobrecarga de proyectos bastante importante, pero sin duda que también es un tema sumamente relevante el que ha planteado diputado Cornejo. Muchas gracias. Me parece que será la última palabra pedida. ¿Puntos varios? ¿Sí? Hablen ahora o callen para siempre. Ok, listo. Entonces, ahora seguimos con la orden del día. Sí. Entonces, bueno, ya señalábamos, ¿cierto? Tenemos las disculpas de la ministra de Salud, pero tenemos aquí a nuestro subsecretario de Red Asistencial, Osvaldo Salgado Zapata, a fin de que nos exponga sobre la crisis presupuestaria que actualmente afecta a distintos recintos asistenciales del país. Y está también con nosotros la jefa del Departamento de Gestión Presupuestaria de dicha subsecretaría, doña Catherine Paine, que también, Paine o Paine, ¿cómo se dice? Paine, ya, muy bien, muchas gracias. Ahora la saludo y les damos la palabra, por cierto. Muchas gracias, subsecretario, por estar acá. Muchas gracias, señora presidenta. Saludo a todos los presentes. Em, y solo corregir, Catherine es la jefa de la división de presupuesto del ministerio, pero desde hace poco. Así que estaba bien cuando se entregó esa información. Bueno, voy a hacer una presentación breve respecto a la situación presupuestaria de los servicios de salud, particularmente de los hospitales, de algunos hospitales, con información que hemos actualizado ayer, hoy día, ¿no? Estén todos en el WhatsApp, por favor, para que si es que no la ven bien en la pantalla, lo tienen en sus teléfonos. Entonces, en primer lugar, tener un contexto, el contexto presupuestario que todos conocemos, fue presentado por el señor ministro de Hacienda en la presentación del presupuesto este año, donde da cuenta, en resumen, en palabras más sencillas para nosotros, digamos, no tan técnicas, de una estrechez presupuestaria
y la necesidad de ajustar el gasto para cumplir compromisos de responsabilidad fiscal que todos entendemos son importantes para el país. Sin embargo, esto ha implicado que para el sector hemos tenido que hacer esfuerzos con el presupuesto para obtener el financiamiento que permita cubrir déficits de presupuesto que son históricos en el sector, conocidos por todos de hace muchos años, y que este año nos ha afectado de una manera que todos conocemos. Lo, lo que se ha manifestado es lo que llamamos las presiones de gastos. em, para solo recordar un aspecto, y seguramente las personas que llevamos harto tiempo en el sector salud, antiguamente, hasta el 2019 en realidad, existía un concepto de deuda hospitalaria en el sentido de que los hospitales podían comprar mm, de manera bastante con poco límite y se acumulaba al fin del año una deuda hospitalaria em, que normalmente los ministerios de Hacienda tenían que cubrir. Desde el 2019 se modificó el sistema y los hospitales no pueden girar, no pueden comprar, no pueden solicitar em, prestaciones si no tienen marco presupuestario. Y eso es una diferencia muy importante, porque no tenemos, por así decir, la posibilidad de comprar y endeudarnos abiertamente, sino que simplemente de manera casi automática los hospitales que no tienen marco presupuestario no pueden seguir comprando insumos. ¿Sí? Es un tema muy importante para entender el problema. Entonces, llamamos presiones de gasto, ¿no? Es decir, para cumplir con ciertas metas de producción, lista de espera, lo que se llame, hay una necesidad de cubrir y eso conceptualmente se habla de presiones de gasto, que es lo que hemos tenido de manera incremental en la medida que la producción hospitalaria ha aumentado y la complejidad de los pacientes también lo ha hecho. Em, Este es un gráfico, estamos hablando del subtítulo 22, un gráfico que muestra el comportamiento histórico de lo que pasa entre la relación entre el presupuesto y el gasto del sistema hospitalario desde el 2010 a la fecha. Y en la línea roja, en realidad es naranja más bien, está el presupuesto inicial, es decir, lo que el Parlamento aprueba anualmente al inicio del año. Y en azul está el gasto real al final del año. En 2010 para atrás probablemente había algún mejor ajuste, pero ya desde hace bastantes años, este es el fenómeno que se ha ido produciendo y que en un momento, en los años de la pandemia, se produjo el máximo de diferencial. La diferencia entre las dos líneas es lo que estamos mostrando, em, que ha habido un intento posterior de ir ajustando el presupuesto al gasto, o más bien el gasto al presupuesto. Por lo tanto, estamos hablando de una diferencia a la fecha de hoy de un 17% de diferencial entre el presupuesto aprobado y el gasto, ¿no? Em, Fenómeno, insisto, que es antiguo, anterior, y que ha habido un esfuerzo de ir reduciendo este diferencial. Em, ¿Cuáles son las determinantes de este gasto? Yo creo que también vale la pena decir que en general, cuando uno mira los sistemas de salud, eh, prácticamente todos tienen un incremento de los gastos de manera permanente. Hay pocos ejemplos en esta historia donde los servicios de salud gasten menos, salvo situaciones muy catastróficas, pero en general la tendencia a nivel de la mayor parte de los países es un aumento creciente del gasto. Y tiene muchas explicaciones. En nuestro caso ponemos
las más concretas, pero por supuesto que la tecnología influye mucho poderosamente en el aumento del gasto global. Pero en el caso nuestro es evidente que el envejecimiento poblacional, que es del 19% en los últimos 5 o 6 años, que hemos aumentado la complejidad de los pacientes, nosotros tenemos una forma de medir. Cuando hablamos de GRD, es un instrumento que sirve para financiar, pero también sirve para gestionar, la gestión clínica, que llamamos, y nos permite medir el nivel de complejidad de los pacientes que están tratando en los hospitales. Y en ese indicador, entre el 2019 y el 2024 ha habido un aumento de la complejidad y por supuesto cuando hablamos de complejidad, los pacientes, cada paciente tratado en el hospital nos resulta más caro que lo que era hace algunos años atrás, porque son más complejos. Eh, la gravedad de los pacientes también ha aumentado en un 55% en los últimos años y que son costos directos y costos indirectos que tienen que ver con la variación del IPC, que ha sido fuerte en los últimos años, 35%, y ha impactado también fuertemente el aumento del sueldo mínimo, porque muchas de las compras de servicio que nosotros hacemos a empresas, aseo, alimentación, seguridad, pagan el sueldo mínimo. Y por lo tanto, esos costos para esas empresas son trasladados, obviamente, a nuestros hospitales. Hemos aumentado la producción. Y aquí se mencionó también el aumento de la producción en relación a que no estamos al nivel del 2019. Eso en algunos se alcanzó el nivel y se superó el nivel del 2019, concretamente en cirugías. Es una prestación costosa. Nosotros podemos mostrar incrementos de egresos hospitalarios en los hospitales GRD, por supuesto en todo el sistema, pero aquí estamos focalizados en los hospitales GRD, que son los hospitales más complejos y por lo tanto los que tienen mayor gasto. Hemos aumentado las consultas médicas, hemos aumentado las consultas de especialidades, la hospitalización domiciliaria de una manera importante, las cirugías que ya mencioné, y dentro de estas cirugías hemos aumentado eh, fuertemente las cirugías mayores ambulatorias. Y un dato que hasta ahora había sido creciente, pero entre el año pasado y ahora, por lo menos hasta el mes, las consultas de urgencia han disminuido. La consulta de urgencia obviamente no es algo que nosotros podamos gestionar, evidentemente. Em, en este ámbito, ¿qué situación es la del presupuesto del 2024? Este desajuste que hablamos en términos históricos anuales, obviamente ocurre durante el año. Nosotros recibimos un presupuesto inicial que se empieza a gastar y llega un momento en que el marco aprobado no alcanza a cubrir el gasto que están teniendo los hospitales. Y por lo tanto se produce durante el año este fenómeno que ya mencioné en una serie anual. Y a modo de ejemplo, esta falta de marco en los años anteriores ocurría en octubre y este año de manera excepcional se adelantó a septiembre en los casos de mayor criticidad, que son los que hemos conocido por la prensa. ¿Cuáles son algunas de estas causas, ¿no? En el caso de este año, el presupuesto inicial, la ley inicial, ascendía a poco menos de 3.000 millones, pero que hubo que reasignar por algunas necesidades, por ejemplo, en el caso del el Nirsevimab. Ustedes recuerdan, el Nirsevimab, un medicamento eh, eh, para los niños, para el virus incisional, que tuvo un éxito notable durante este invierno. Tuvimos una campaña de invierno como nunca en la historia y con bajísima mortalidad, prácticamente nula durante el periodo de la campaña de invierno, y eso se debió al Nirsevimab. Como la decisión de compra ocurrió después del presupuesto inicial, hubo que reasignar y por lo tanto los servicios pagaron el consumo de ese medicamento. Tuvimos también un pago que no estaba presupuestado y que se refiere al DFL, el Hospital de la Universidad de Chile. Ustedes saben, una ley que se aprobó y que hubo que financiar
Bueno, ese gasto no estaba contemplado en nuestro presupuesto y hubo que suplirlo. Y aparece ahí como un ejemplo lo que se llama el subsidio fijo a la concesión en el proyecto del Hospital Salvador. Ese proyecto que estuvo detenido por mucho tiempo se logró reactivar y por lo tanto esa reactivación implicó la obligación de pago, lo cual da cuenta de más de 91.000 millones que del presupuesto inicial hubo que rebajar. Y eso impacta obviamente en el acortamiento del plazo del ajuste esto del marco presupuestario que ya mencioné. Pero también hay otros factores. Yo mencioné esto del aumento del gasto del IPC. Bueno, muchos de los convenios que fueron elaborados, firmados durante los años 21 y 22, por el plazo vencieron. Y por lo tanto, los nuevos proyectos, los nuevos convenios, se hacen con el reajuste del nuevo precio. Y tenemos, por ejemplo, en el caso de los hospitales, del hospital de Punta Arenas, algunos contratos que aumentaron en 140%. Tenemos el caso del oxígeno y suma y sigue muchos contratos que vencieron y que hoy día tenemos que pagar por la misma prestación un mayor precio. Tuvimos también, ustedes también recuerdan, la situación complicada que tuvimos el año pasado respecto a los honorarios COVID. Bueno, finalmente eh, el presupuesto aprobó el aumento de cargos que no alcanzaron a cubrir todos los honorarios COVID. Y en muchos casos, los hospitales tuvieron que mantener esas personas contratadas, ya no con horarios porque no estaban autorizados, sino que mediante compra de servicios y por lo tanto afectando al subtítulo 22. Todo eso hace que el presupuesto inicial, que sabemos que se agota, digamos, durante el año, bueno, este año ocurrió un adelantamiento a ese desfase, que es lo que yo mencioné anteriormente. Y entonces, a partir de agosto, y ya previendo la situación, la DIPRES aprobó el primer decreto de aumento del marco y después han venido en total 7 decretos que han ido cubriendo progresivamente con un total de casi 600.000 millones, eh, de tal manera que los hospitales han logrado cubrir de esa manera eh, la situación al cual estuvieron enfrentados. Y aquí también volver a recordar que la situación es dispar. Hay hospitales que tuvieron una situación crítica antes que otros. Algunos no han tenido mayores apremios. Y finalmente la solución del problema ha sido a través de estos decretos de aumento de marco y también de aumento de reasignación interna que la DIPRES ha aprobado y que, insisto, eso ocurre en una época posterior, durante los años anteriores, y sin embargo, por las razones que ya apunté, ese fenómeno se adelantó. Y aquí está en parte la pregunta que se había hecho anteriormente, ¿de dónde salieron los recursos? Bueno, hubo un aporte fiscal por aumento del marco, pero también hubo reasignaciones de la partida 16 y provisiones también de la partida 16, concretamente en inversiones, en su título 31, el 29 y el 33. Hubo reasignaciones de parte de otros organismos, de parte de dineros que no se ocuparon del incentivo al retiro, y otras contingencias operacionales que dan cuenta de esta reasignación. Durante todo el año, obviamente, y ya previendo esta situación, pero en general, nuestra subsecretaría, a través de nuestra edición de presupuesto, lleva un control bastante estricto con respecto al gasto de los hospitales, a situación de la ejecución presupuestaria. Se revisa anualmente cuál es la programación presupuestaria de cada servicio de salud y cada hospital y se hace un trabajo mensual, a veces semanal incluso, respecto a esta proyección de gasto, em, dando orientaciones, justificando estas presiones de gasto
por cada servicio y por cada hospital, particularmente en aquellos hospitales de mayor gasto, como ya mencioné, aquellos que se manejan con financiamiento GRD en parte, y eso sumado a las mediciones permanentes y regulares de indicadores que están en el Balance Score o los compromisos de gestión, que se van revisando periódicamente con los directores de servicios de los hospitales. Este año también hemos tenido numerosas reuniones a través telemáticas o presenciales o con visitas in situ de nuestro equipo en aquellos hospitales donde encontramos que había mayor riesgo o un mayor desajuste entre la ejecución presupuestaria y la actividad asistencial. Eh, Todo esto dio cuenta de un ahorro o evitar gastar más casi 100.000 millones de lo que el inicial, la proyección de gasto inicial de los hospitales daba cuenta a principio de año, y que de no haber hecho esta medida, obviamente la situación habría sido bastante más compleja que la que hemos tenido que mantener. Eh, un ejemplo de esto es que el tercer trimestre evidenció una disminución en el promedio del gasto mensual del sistema de casi 6%. Hemos tomado otras medidas, por cierto, fue conocida incluso por la prensa, algunas orientaciones que entregamos a los servicios de salud y a los hospitales respecto a ahorro de gastos, tanto en horas extraordinarias que no estuvieran completamente justificadas, también los reemplazos, las contrataciones, la restricción de una serie de gastos que pueden ser evitables, la revisión estricta de lo que es la cadena de suministro. En los hospitales es frecuente que hayan bodegas en los servicios clínicos, es un hecho conocido por todos, pero que hemos estado con un sistema de control estricto para disminuir esa bodega y por tanto esos productos se usen, disminuir las mermas, paquetizar algunos procedimientos, entre otros, y que dan cuenta también de lo que ya mencioné. También en parte de la restricción que hemos establecido es evitar algunos procesos de mantenimiento de infraestructura o equipamiento que no afecten directamente de manera inmediata la atención. Em, en este sentido de la eficiencia, tenemos también algunos indicadores que son objetivos. Eh, el GRE nos permite, ya mencioné recién, hacer gestión clínica, no solo financiera, sino que clínica, y hay varios indicadores que son importantes. Uno es lo que llamamos la estancia media, o sea, cuál es el promedio de hospitalización que deben tener los pacientes de acuerdo a estándares, y ahí había un esfuerzo de una disminución de esa estancia media. La información también nos permite dar cuenta de aquellos pacientes que por distintas razones se prolongan su estadía hospitalaria de una manera que se sale de la curva de normalidad, y por lo tanto uno puede identificar casi con nombre y apellido esos casos, y esos casos son enormemente costosos. De manera que si uno no tiene un control sobre ese tipo de pacientes, el descontrol del gasto es mayor. Y aquí podemos ver cómo hemos bajado de un 6% a 4,7%, que da cuenta del esfuerzo en gestión clínica de ese fenómeno, que ese fenómeno ocurre en todos los casos, pero que hemos disminuido. Y finalmente, también en esta línea, hay un indicador que habla del índice funcional, que cuando es menos de 1 implica un uso más eficiente de los recursos, y en este caso este índice funcional ha disminuido de manera progresiva eh, hasta 0,90, que uno llegó a 0,99 en el 2019. Por lo tanto, da cuenta de una gestión respecto al mejor uso o más eficiente de los pacientes hospitalizados. Tenemos además otras medidas que apuntan a una mayor eficiencia y productividad. Ustedes recordarán, hemos planteado en muchas ocasiones la buena experiencia que ha significado este proyecto de pabellones quirúrgicos de alto rendimiento, o CRR,
donde con una inversión, con un programa bien establecido, con equipos técnicos que apoyan los hospitales, ya llevamos más de 20 hospitales con esta experiencia y nos ha permitido aumentar el promedio de cirugías por pabellón em, casi el doble. Hemos logrado también disminuir las suspensiones de cirugías, que es un tema muy relevante. Hemos también implementado sistemas de mejoría de eficiencia en el manejo de pacientes, básicamente que están, perdón, en nuestras urgencias y mejorando la gestión de cama interna ha permitido dar este indicador que ya mencioné de funcionalidad a través de un, un interés, una intención específica en algunos hospitales de mejorar su manejo de camas. Lo que también se ha hecho de manera general es fomentar y aumentar la intermediación de FONASA en las compras de productos que llega, perdón, de Senabas, que los hospitales compran a montos de casi un 80% en términos del monto bruto, pero también en cantidad de productos casi el 90%, más del 90%. Solo recordar que hace algunos años atrás en la intermediación de FONASA era del orden del 40%. O sea, ha habido también acá un interés del sistema por utilizar este mecanismo de agregación de compra que significa el FONASA y que finalmente implica mejores precios. En síntesis, estamos en un contexto de restricción fiscal, con un gasto de salud creciente por una serie de razones, complejidad, incremento de costo de producción, que hay un comportamiento histórico en términos del marco de presupuesto inicial versus el gasto final de los hospitales, que ese fenómeno ocurre en concreto durante el año y que ha habido un adelantamiento de este déficit presupuestario en relación al gasto y que frente a esto esta Subsecretaría y la Dirección de Presupuesto ha establecido sistemas de supervisión y control para disminuir las proyecciones de gasto que ya mencioné y que además de esto otras medidas de gestión clínica que ya también hemos comentado. Y que finalmente esta situación compleja y en algunos casos crítica se ha logrado ir resolviendo a través de la dictación de decretos tanto de reasignación como de ampliación de marco por parte de la Dirección del Presupuesto. Eso, señora Presidenta, gracias. Muchas gracias, subsecretario. Sí, yo sé que ahora vienen todas las preguntas, lo tengo claro. Entonces, diputado Lee, diputado Cornejo, diputado Rosa. Vamos ahí. Y diputado Los Vecinos, ya. Tiene que apagar el suyo, subsecretario. Perdón. Sí, Presidenta, agradecer a la exposición del subsecretario. Yo creo que me resulta, por lo menos para mí, fundamental aclarar primero que todo una expresión que según el diario Las Últimas Noticias es del subsecretario, que tiene que ver con la oferta de prestaciones. Porque acabo de escuchar de que han habido aumentos en las prestaciones, sin embargo, y que tiene que ver como la forma en que yo me expresé en la primera intervención en puntos varios. Dice, comillas, dicho subsecretario, en Chile ni siquiera hemos recuperado la capacidad de oferta que había el 2019. Entonces, teniendo al subsecretario acá, me gustaría que nos aclarara, porque esto es lo que está transcrito en el diario Las Últimas Noticias. Sí, sí, adelante, por favor. Su micrófono. Ya apague su micrófono. No reconozco el dicho eso. No. Está claro aquí que hemos dicho que hemos recuperado la actividad asistencial y que em, lo podemos demostrar, por tanto eso no corresponde a lo que yo pueda haber dicho. Sí. Entiendo bueno, y le creo que está transcrito en el diario. Me gustaría entonces que igual el Ejecutivo lo aclarase, porque esto es lo que ha leído todo el mundo. Esto es una publicación de este sábado en Las Últimas Noticias en relación a las listas de espera GES. Entonces, lo que pasa, Presidenta, es lo siguiente, que todos más o menos sabemos que el GES funciona en forma distinta a otro tipo de prestaciones, en el sentido que cuando se hace la canasta,
no hay posibilidad de que sucediese lo que sucedía antes en Chile, que mientras un hospital más hacía cosas, más se endeudaba. Y esa como una eficiencia mal correspondida, porque mientras más operaba, te endeudabas más. En este caso no ocurre porque cuando uno trata una prestación GES como están, las canastas hechas al base al valor real, no se produce eso. Entonces, que me gustaría que el subsecretario ahondase en la explicación por qué tenemos listas de espera en prestaciones que supuestamente no debiesen producir endeudamiento. Y la segundo y último, en relación a la situación de zonas extremas. Porque no sé cuál es el ministerio maneja la cifra, pero el número de traslados que hay desde ciudades extremas para que se resuelvan patologías a la zona central implica el pago de un avión ambulancia. Y uno quisiera pensar, porque tenemos antecedentes y denuncias al respecto, que una de las formas de ahorro que ha encontrado el Ministerio, los servicios de salud al respecto, es que en vez de estar trasladando pacientes críticos en aviones ambulancia, lo esté trasladando en aviones comerciales, porque esa sería una verdadera nefasta forma de ahorrar dinero. Y lo digo porque he recibido denuncias de pacientes que me han dicho, o de familiares de pacientes que me han dicho que han trasladado pacientes quirúrgicos con fracturas expuestas, por ejemplo, en aviones comerciales y que han llegado a Santiago y que han tenido infecciones. Entonces, eso, porque finalmente cuando parte este fenómeno de centralización de prestaciones hacia la zona, hacia Antofagasta, por ejemplo, desde Arica o hacia el mismo Santiago, se produce un aumento en la necesidad de transporte. Y un avión de ambulancia, ustedes comprenderán todo lo caro que resulta. ¿Ah? Eso, Presidenta, esos dos puntos. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. No sé si prefiere contestar en parte ahora o vamos acumulando preguntas, como a usted le sea más cómodo, subsecretario. En el último punto del traslado me gustaría saber en concreto en qué condiciones, porque efectivamente no es pertinente trasladar pacientes que tengan algún nivel de riesgo en transporte comercial. Efectivamente, el traslado aéreo nos cuesta es muy caro, pero no pueden trasladarse pacientes en condiciones que no sean clínicamente adecuadas, ¿no? Respecto al tema del GRD, si me permite, le pediría a Katy que nos pueda contar sobre género. Bueno, hay que apagar eso. Hay que apagar eso. No funcionan dos. Solo este puede estar prendido mientras los otros están prendidos. Ya, ahora. Ahí sí, Ahí sí. ahí sí. Ya. Bueno, primero, buenas tardes y todo y todas. Respecto de la pregunta social financiamiento de GES, quisiera señalar que sí, efectivamente tenemos canasta y esto está asociado a un estudio de costos de verificación y todas las veces que nosotros modificamos un decreto GES, eso tiene que venir con recursos adicionales para su financiamiento. Sin embargo, en términos globales, todo el presupuesto está sujeto a la ley de presupuesto de cada año. Y por lo tanto, nosotros anualmente tenemos que solicitar en el proceso de formulación presupuestaria el crecimiento inercial de la demanda asociada a las prestaciones GES. Y nosotros hemos visto que durante los últimos años tenemos un incremento significativo del número de garantías activadas. De hecho, tenemos un crecimiento del 11% respecto del año 2019, lo cual genera un incremento de casos que es importante en términos de garantías activadas. Y eso, en términos presupuestarios, si bien la red responde en el momento y eso nos genera un mayor gasto y una presión de gasto, para poder normalizar ese gasto, nosotros tenemos que formular el presupuesto cada año para poder obtener los recursos asociados a los inerciales de demanda y de precio de las garantías explícitas de salud. Eso quisiera aclarar. Muchas gracias por la explicación. No sé si está satisfecho con esa respuesta. Perfecto, muchas gracias. Entonces ahora el diputado Cornejo. Gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio al subsecretario, al equipo técnico que lo acompaña. Es preocupante poder observar y habiendo atendido la presentación que ha hecho el subsecretario, porque en cualquier ejercicio contable, financiero, con un mínimo de responsabilidad,
eh, el conocer anticipadamente que yo me voy a hacer cargo de un presupuesto que está con déficit. O sea, yo estoy proyectando un gasto que sé que no me va a alcanzar porque sé que va a ser superior. O sea, el Ministerio de Salud tiene un historial del 2010 en adelante, de acuerdo a lo que se ha señalado, donde los recursos proyectados se saben que no van a alcanzar. Eh, yo, por un defecto profesional, de verdad para mí es insólito que un servicio público en un área tan sensible como es la salud pública tenga pleno conocimiento que está proyectando un presupuesto que sabe que no le va a alcanzar. Es dramático, porque además, si pensamos en el complejo escenario que particularmente nos ha tocado enfrentar este año, por efecto de las listas de espera, por efecto del mismo de financiamiento de los recintos hospitalarios, con la problemática de no contar con especialistas, con la falta de recintos asistenciales, con funcionarios de distintas reparticiones que además han estado en paralizaciones y movilizaciones a nivel nacional. La semana pasada, en esta comisión, perdón, la semana antes pasada en esta comisión, yo también planteé la crítica situación que, por ejemplo, enfrentan por las paupérrimas condiciones, incluso inhumanas, a las que se enfrentan, por ejemplo, los funcionarios del SAMU. Es de verdad en extremo preocupante. Y yo creo que es de toda responsabilidad de las autoridades de turno el no seguir chuteando la pelota, porque es urgente hacernos cargo de una realidad a la que estamos enfrentados hoy día en la salud pública. Uno no quisiera desconocer, en palabras de una autoridad de orden nacional, como es un subsecretario, que dicen que han aumentado la producción, que han aumentado la cantidad de pabellones quirúrgicos disponibles para entregar prestaciones. Sin embargo, la realidad que conocemos en las distintas regiones, quienes tenemos oportunidad de todos los días estar en nuestros territorios, es que eso no es así. Hay una creciente demanda, hay un fenómeno que es parte de una realidad. Hay una migración desde el sector de la salud privada hacia la salud pública, creciente en el último tiempo a partir de lo que ha ocurrido con las ISAPRES. Solo en un supuesto. Si no hubiese sido posible llevar adelante un proceso que le entregara algo de oxígeno a la alicaída actividad de las ISAPRES en el último tiempo, ¿qué le ocurriría en la realidad al sistema de salud pública en nuestro país? Para absorber una demanda que podría ser en extremo dramática y hacer colapsar el sistema de salud total en nuestro país. Yo quisiera, Presidenta, pedir, si es posible, el conocer en términos reales lo que en los últimos años se ha aprobado como presupuesto desde el Congreso Nacional, porque yo estoy pensando en el ejercicio que hicimos este año. Nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados la partida del presupuesto de salud, pero yo me acabo de quedar con la inquietud que aprobamos un presupuesto que para el próximo año no va a alcanzar. Entonces, yo quisiera saber en definitiva qué es lo que ha ocurrido con la aprobación de los presupuestos del Congreso Nacional versus efectivamente el gasto que genera el Ministerio de Salud a través de la red asistencial, para saber en definitiva cuánto es el déficit, porque yo tengo la sensación que puede haber a lo menos un promedio anual de déficit que se genera
¿Y por qué en estricto rigor, en función de lo que anticipadamente se sabe, por qué no lo incorporamos de manera inmediata al presupuesto? ¿Para qué autoengañarnos? Si fuera posible, Presidenta, requerir ese antecedente, aquí que está por su intermedio el subsecretario, para conocer en definitiva el presupuesto que nosotros aprobamos este año para el Ministerio de Salud, pero cuánto efectivamente, de acuerdo a la proyección que se está haciendo, cuánto es lo que va a faltar para el funcionamiento de los hospitales y del sistema en general para el año 2025. Eso, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Sí, le vamos a dar la palabra al subsecretario. Creo que ha tocado un tema súper sensible y que es preocupación de todos, porque finalmente incluso si vemos las mismas gráficas que nos vimos en esta presentación, es una constante que es así. Entonces, nada nos puede hacer suponer que esta vez va a ser distinto, efectivamente. Y entiendo las complejidades que tiene abordar esto, pero me parece que es interesante la arista de conversación que ha abierto el diputado Cornejo y que a todos nos hace mucho sentido, porque lidiamos con esa problemática permanentemente, más allá de las situaciones que se han enfrentado, y ahí me gustaría también, lo sumo, quizás porque va en la misma línea de explicación, de que finalmente el pago de las deudas, ¿cierto? De las deudas que tienen los hospitales, finalmente, claro, se come parte de ese presupuesto, pero al haber instrucciones ahora de que no se pueden gastar más, finalmente quedamos en una paralización, ¿cierto? Por falta de insumos. Creo que va en la misma línea del problema que estamos planteando, así que por supuesto, subsecretario, le doy la palabra para, entendiendo que probablemente no es algo que podamos agotar en una conversación en unos pocos minutos, pero al menos poder tener algunos lineamientos y probablemente darle curso a profundizar en esta discusión. Em, claro, evidentemente este es un tema muy relevante y las cifras que mostramos son las cifras reales, digamos, no hay... em, Salud tiene la particularidad de tener, de que los imprevistos en realidad son parte del problema, ¿no? Em, Cuando uno mira esa curva y ve la diferencia, el diferencial mayor ocurrió en la pandemia. Nadie podría haber presupuestado una cosa de ese tipo. Otro fenómeno, cómo va a ser una campaña invierno en relación a lo que era los años anteriores. Cuáles son los gastos que salud va a incurrir, por ejemplo, en términos de los incendios forestales. Es decir, hay una cantidad de situaciones que son eh, bastante poco probables de poder prevenir, ¿no? En primer término, pero también en términos de lo que es el comportamiento de los sistemas en general y, y más bien el comportamiento de la población en general, que es de una demanda creciente. La demanda en salud, en la medida que los países van teniendo un mayor desarrollo, y eso está súper demostrado, van creciendo la demanda de la población y por lo tanto va creciendo el gasto. Este fenómeno de la migración de una población de ISAPRES o de nuevos cotizantes, que son este año 450 y tantos mil, tampoco era tan previsible, ¿no? Si bien hasta ahora no hemos notado un impacto, a propósito de la pregunta del diputado Romero, em, que vamos a contestar, por supuesto, con mayor detalle, pero no se ha notado todavía un impacto fuerte porque esa población es población que no tiene una alta carga de enfermedad, ¿no? Y que probablemente ha seguido usando la libre elección más que los hospitales públicos, salvo la urgencia. Em, Otro elemento que también tiene que ver con cuál es la carga de enfermedad que una población tiene. Chile tiene un récord que no es de los mejores en términos de que la carga de enfermedad comparativamente con otros países similares es más alta. Hoy día el 20% casi de la población tiene 5 o más patologías crónicas. O sea, el que no es diabético, hipertenso, dislipidémico, obeso y otras más, ¿Y más que ¿no? otros países, subsecretario? Es más que otros países. Sí. Difícil explicarlo, ¿no? Eh, los hábitos de vida, qué sé yo, y los hábitos, etcétera. Las razones son múltiples, ¿no? Pero eso es un fenómeno que existe, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que el tema presupuestario
concuerdo que uno podría tener eh, un ejercicio anticipado a tener que ir cubriendo durante el año. Eh, Creo que es una discusión que vale la pena tener. Eh, pero teniendo en consideración lo que acabo de mencionar, en salud es eh, difícil contener la demanda, porque uno podría decir, bueno, lo privado simplemente contiene la demanda porque aumenta los precios, cosa que no ocurre en salud. Hoy día la salud es gratuita, lo cual dificulta el control de la demanda y no es la intención de hacer un control de la demanda en el sistema público. Eso por ahora. Gracias. Gracias, subsecretario. Sin duda que es un tema que no se agota, pero bueno, es parte de lo que enfrentamos. Diputado Rosas, tenía usted la palabra. Gracias, Presidenta. En gran parte el subsecretario ya respondió a algunas de las dudas que tenía. Em, Creo que, bueno, rescatando lo que plantea el diputado Cornejo, creo que salud es una de las áreas más complejas de presupuestar, porque es muy difícil, como decía el subsecretario, precaver lo que va a pasar el año que viene. Como bien dijo en la exposición, el cambiar de un sistema en que se permitía el endeudamiento, pero finalmente generabas deuda, a un sistema en que no se permite el endeudamiento a través de un control del marco y que después, durante los últimos meses, se va expandiendo el marco para controlar el gasto finalmente. Son dos formas distintas de enfrentar el problema de un presupuesto que tú no puedes prever y que de alguna manera tienes que controlar, pero no puedes prever. Y por otro lado, salud no tiene lucro, entonces salud no puede decir que no. El sistema de salud no puede decirle a una persona, no lo puedo atender hoy día porque ya no tengo marco presupuestario, venga en el 1 de enero del otro año que voy a tener presupuesto, no puede, tiene que seguir atendiendo. Entonces hay muchas complejidades y por eso es que los directores viven tan poco y mueren tan jóvenes. Eso es, claro, los más hábiles nos venimos para acá. Em, pero quiero recordar que el 2010, cuando fui director de un hospital de alta complejidad, y a propósito de la estadística que presentó, eran 400.000 las cirugías que se hacían en país, y hoy día estamos en cifras de sobre 500.000. O sea, ha aumentado. Lo que pasa es que tenemos una demanda que es en creciendo porque somos una población que está más añosa. Además, tenemos más complejidades, somos uno de los países que menos invierte para tener los índices de longevidad más altos de Latinoamérica. Invertimos el quinto de lo que invierte Estados Unidos per cápita, pero tenemos 5 años más de esperanza de vida. Entonces son cosas que, claro, no lo nota la población en general. Yo tengo una duda que le quería preguntar al subsecretario y es respecto de la diferencia entre los marcos presupuestarios para los hospitales regionales que tienen que atender, además de los GRD, FONASA, digamos, FONASA GES, tienen que atender la población con patologías que no son tan graves y que finalmente son los que más se escapan del marco presupuestario porque habitualmente esa atención se espera que la atienda la atención primaria, pero igual van a la atención secundaria y hospitales de alta complejidad y son hospitales que tienen una mayor presión de gasto. En el país de los 65 hospitales hay cerca de 20 que están en esa calidad. Por eso los hospitales contra más especializados son, como en los institutos de neurocirugía, tienen puro GES, puro GRD, esos viven con una oscilación de un 2 o 3%. Los otros viven con una oscilación de un 14% o 17%, como decía el subsecretario, porque tienen es muy difícil de programar porque tienen esa dificultad. Entonces quisiera saber si se ha planteado alguna diferencia especial para los hospitales regionales generales de nuestro país, porque ellos son quizás los que están con más problemas a nivel de regiones, a nivel de Santiago. Hay otras complejidades que hacen que algunos tengan una presión excesiva de gasto, pero no voy a entrar en eso. Gracias, presidente. Gracias, diputado Rosas. Le damos la palabra al subsecretario.
Em, bueno, en realidad, el tema de cómo se debían financiar los hospitales es un tema bastante complejo, ¿no? Em, Hasta hace algunos años atrás, lo que predominaba era lo que llamamos el gasto histórico. O sea, alguien alguna vez definió que un hospital X gastaba tanto y por lo tanto se le financiaba históricamente, ¿no? Em, y de ahí lo que ha ido cambiando es precisamente el reconocer prestaciones que son valoradas, por ejemplo, con el GRD, y hoy día el presupuesto de los grandes hospitales es una mezcla entre el presupuesto histórico y el presupuesto por prestación. Eh, Se supone que este mecanismo va a equilibrar de mejor manera lo que el hospital va a gastar y por lo tanto, independiente de si sea regional o no, lo que se pretende financiar es el gasto vía GRD y cada vez es el porcentaje de ese tipo de financiamiento versus lo histórico ha ido creciendo en favor de los hospitales de esta característica. Em, Hay otras maneras de financiamiento por programas, pero en general la tendencia también mundial es hacer una mezcla de formas de financiamiento, porque cuando uno predomina, por ejemplo, si nosotros hacemos todo el financiamiento por prestación, el comportamiento de los hospitales va a apuntar a hacer las prestaciones que les son más costo efectivas. Entonces hay que equilibrar una manera con la otra, de tal manera que el proceso de ejecución o el proceso de financiamiento de los hospitales eh, contemple todos estos comportamientos finalmente que llevan de una u otra manera, dependiendo de cómo se entregue el dinero. Sí, diputado Cornejo. Ay, perdón. Disculpen, estaba el diputado Lago Marcino, mil perdones. Que se me puso tan lejos y estaba acostumbrado que usted estaba por Claro, acá. muchas, Se arrancó lejos de mí. muchas gracias, presidenta. Yo quería hacer alguna consulta al subsecretario por su intermedio. Estaba sacando los cálculos por los hospitales del país, pero llegué de Arica a la región del Paraíso. Me faltaron algunas regiones, pero al menos saqué los promedios de, de las primeras regiones, desde Arica a la región del Paraíso con sus tres servicios de salud y sus hospitales autogestionados. El marco presupuestario inicial del año, comparando el año 2023 al año 2024, creció un 20%. Sin embargo, el marco presupuestario inicial, comparando el 2024 al 2025, entre ambos presupuestos creció un 16%. Es decir, tenemos un aumento del marco presupuestario inicial de este presupuesto al anterior en comparación con el anterior, con el anterior, menor, lo cual marca una tendencia, a mi gusto, no muy positiva. Y a la vez, eh, al, el aumento del marco presupuestario final del año 2023 fue un 9,07%. Es decir, teníamos un marco presupuestario inicial que, como bien dijo el subsecretario, en el segundo, tercero, cuarto trimestre se va aumentando. Insisto, esto entre Arica, el Hospital de Noé de Arica y el Hospital San Juan de Dios de los Andes y todos los de Valparaíso. El marco presupuestario inicial del 2023 con el final 2023, es decir, el crecimiento fue un 9,07%, que creció el marco presupuestario. Pero a este momento, al tercer trimestre, el marco presupuestario hasta el tercer trimestre ha crecido un 2,67%. Es decir, Hacienda no ha Hacienda, pues, la subsecretaría, quien tenga que ser, el marco presupuestario ha crecido muy poco. Que esto en estas famosas remesas, la autorización de aumento de gasto fiscal, tiene varios nombres, pero en fondo, los hospitales hoy día tienen un aumento del marco presupuestario
al tercer trimestre mucho más bajo porcentualmente de lo que era habitual con respecto a años anteriores. Habitualmente, es decir, ni siquiera hemos llegado a la mitad de lo que en el año 2023 se aumentaba el marco presupuestario. Insisto, en esta corte de estos hospitales, 9,07, el aumento, entre el aumento del marco inicial versus el del cuarto trimestre. Y el marco presupuestario a esta altura, al tercer trimestre, solamente creció un 2,67. Y llevamos en promedio en los mismos hospitales una ejecución del gasto al tercer trimestre de un 85%. Es decir, el marco se ha gastado un 85%. ¿Cómo hacen hoy día los hospitales del país para terminar el año si es que vamos a tener un aumento del marco presupuestario probablemente a final de año mucho menor a lo que habitualmente teníamos? ¿Y qué esfuerzo podemos hacer con el Ministerio de Hacienda? No sé si esto dependerá de la Subsecretaría o del Ministerio de Salud por su intermedio, Presidenta, o depende efectivamente de que, o quizás la Subsecretaría lo solicitó, como ha ocurrido en los años pasados, y el Ministerio de Hacienda el que no lo ha aprobado en esos mismos términos habituales. Entonces, yo creo que ahí se van generando una serie de preguntas. Solo por dar un ejemplo muy concreto, por ejemplo, el Hospital Doctor Eduardo Pereira de Valparaíso tuvo un aumento del marco presupuestario durante el año 2023 entre el inicial y el del cuarto trimestre en un 9,77. Y al tercer trimestre el aumento ha sido un 3,92. En el Hospital Doctor Gustavo Frique, el aumento del marco presupuestario inicial versus el del cuarto trimestre un 10,83 para el año 2023 y entre el marco presupuestario inicial 2024 y el del tercer trimestre 2024 es un 2,8. Yo creo que queda claro a lo que voy. Es decir, ¿qué está pasando, Presidenta? ¿Por qué hoy día vemos un cambio tan significativo en comparación a todos los años anteriores, donde el marco presupuestario al tercer y cuarto trimestre se había aumentado significativamente en mayor proporción? Si es que eso es una decisión de la Subsecretaría de Redes Asistenciales o del Ministerio de Salud, o si es que el Ministerio de Salud o la Subsecretaría ha solicitado estos mayores aumentos de marco presupuestario a Hacienda y la DIPRES, y es esta la que lo ha rechazado. Yo sé que el gobierno es uno, pero efectivamente hoy día esto nos llama significativamente la atención y nos genera, creo que una tremenda y gran preocupación en función de cómo los hospitales van a terminar este año 2024. Muchas gracias. Gracias, diputado Lago Marcino. Le damos la palabra al subsecretario. Sí, le pediría a Katy si nos ayuda. Sí. Lo primero es señalar que hay distintas causas que explican un poco el escenario que está planteando el diputado. Lo primero es que cuando comparamos ley inicial el 2023 con respecto del 2024 y 2024 con respecto del 2025, el año 2023 en particular tuvimos un reconocimiento presupuestario asociado a un programa de normalización presupuestaria que está declarada en una glosa de la ley de presupuesto de ese año, que nos permitió normalizar en gran medida parte de la mayor producción de egresos hospitalarios y de cirugías mayores ambulatorias que hacían nuestros hospitales de mayor complejidad. Eso nos permitió, y en la gráfica lo pueden mirar, que en la gráfica donde se muestra el comportamiento histórico, que la ley, el comparativo entre la ley de presupuesto del año 2022 al 2023, la curva de crecimiento del presupuesto es más inclinada. Eso es a raíz de este proceso de normalización presupuestaria, lo que nos permitió tener una inyección de presupuesto adicional en los hospitales de mayor complejidad
que fue incorporada en la base de presupuesto para el año 2024. Entonces, eso explica en parte por qué se genera una asignación entre las leyes iniciales que son mayores en algunos años presupuestarios específicos respecto de otros, y también explica en cierta medida por qué tenemos diferencias entre algunos hospitales y otros, y eso responde específicamente a los niveles de producción que tiene cada uno de los establecimientos de salud. Respecto del punto de por qué comparativamente este año podemos tener decretos o incrementos de presupuesto que en términos de tercer trimestre comparativamente son menores, ahí también podemos señalar que, tal como mencionó el subsecretario al inicio de la conversación, este año hemos tenido que hacer esfuerzos importantes de reasignaciones, y ustedes pueden ver que tenemos 7 decretos que se han tramitado, y más de la mitad de esos decretos están en trámite o aprobados durante el último trimestre, que es a partir del mes de octubre en adelante. Entonces, en la foto que el diputado está mirando, efectivamente puede responder a que hoy día hay decretos en ese presupuesto vigente que se han ido aprobando posteriormente y que hemos estado trabajando semanalmente, permanentemente con DIPRES para poder buscar los espacios de financiamiento que nos permitan mantener la continuidad operacional de la red. Otra cosa que también es importante en relación a por qué se presentan diferencias entre cada uno de los hospitales y de los servicios de salud es porque también existe una diferencia del déficit inicial con el que parte cada uno de los hospitales. Hay algunos hospitales que tenemos en particular que parten en una condición de financiamiento mucho más normalizada que otros. Y hay otros que efectivamente presentan mayores déficits. Y es ahí donde efectivamente hay mayores esfuerzos de asignación de recursos durante el ejercicio presupuestario. No sé, diputado, si respondo parte de sus inquietudes. Ahí está. Técnicamente sí, pero políticamente no. Eh, eh, y, y políticamente la subsecretaría, entendiendo que faltan recursos para terminar el año en muchos hospitales, a nosotros nos llega esa información, lo ha dicho contundentemente el Colegio Médico por su intermedia presidenta. El Ministerio de Salud y la subsecretaría han pedido esos recursos adicionales que habitualmente antes llegaban, o es una decisión del Ministerio de Salud generar una política más restrictiva. Gracias, diputado. No, nosotros hemos estado en conversaciones desde hace varias semanas esta parte, eh, permanentemente con la DIPRES, haciendo ver esta situación y solicitando los recursos para cubrir el gasto de los servicios. La respuesta es lo que hemos mostrado, pero también la respuesta pública, tanto de la directora de presupuesto como el ministro, es que eh, el presupuesto, digamos, el financiamiento para la operación de los hospitales está asegurada durante este año. Sí, diputado Cornejo. A propósito de lo que estábamos conversando, de la inquietud que yo planteaba y lo que señalaba el subsecretario, estaba mirando yo algunos medios que están especialmente preocupados porque se inició el proceso de discusión en el Senado del presupuesto. Y particularmente en la partida de salud, les quiero anticipar que el senador Juan Luis Castro, en la misma línea, insisto, de la inquietud que yo he planteado, le ha exigido, más allá del protocolo de acuerdo que se firmó aquí, en la Cámara de Diputados, con respecto al presupuesto de salud, mayores recursos para poder absorber el déficit que todos sabemos que se genera especialmente en en la partida que a ustedes les toca administrar. Fue más duro, sí, en los medios el senador Castro, que hoy claramente senador oficialista, pero yo entiendo que desde la lógica, ¿cierto? Resulta
de alguna manera bien complejo entender que estemos aprobando presupuestos que sabemos que no van a alcanzar. Eso, Presidenta. Gracias, diputado Cornejo. Un comentario ahí. Bueno, estamos todos de acuerdo. Por la información. Sí, bueno, no, por supuesto que es una inquietud que todos compartimos, más allá del protocolo de acuerdo que mencionó el diputado, en que logramos igual una expansión, es cierto, en términos de los fondos de contingencia para lo que son los servicios de salud, que fue una gestión importante que hicimos, evidentemente que siempre es insuficiente. Yo entiendo la pregunta de fondo que han hecho tanto el diputado Lamarcino como el diputado Cornejo, ¿cómo solucionamos el tema de fondo? Digamos, ¿alguna vez vamos a poder asumir que finalmente para salud necesitamos más recursos? Y cómo se llegan. Y aquí aventuro comentario muy personal, digamos, porque esto es algo que yo lo planteo en estos términos, lo planteo así, hablando con ministros, etcétera, con el ministro Elizalde, en el sentido de que más allá de las restricciones que tengamos como país hoy día, para la salud no puede faltar, hay que sacar de donde sea, ¿no? Uno tiene como esa convicción. Sabemos que es mucho más fácil decirlo de este lado de la vereda que en el lado en que se encuentran ustedes, y desde ahí toda nuestra empatía. Pero finalmente es un tema de fondo, ¿no? Es un tema de fondo, no sé. Yo soy la tesis y podemos ahí no estar de acuerdo con el diputado Cornejo, que bueno, si hay que sacarle presupuesto a defensa para meterlo en salud, habrá que hacerlo. No sé por qué es más importante de un punto de vista, por eso digo que no necesariamente estamos de acuerdo, ahí hablo por mí. Pero creo que, ¿por qué el comentario? Porque yo creo que esta es una reflexión que todos nos hacemos permanentemente. O sea, ¿cuándo vamos a poder enfrentar el problema más de fondo? Porque estamos en esta situación que finalmente es igual estresante, desgastante cada año, viendo cómo buscamos, cómo llegamos a nuevos recursos para tratar de salvar la situación. ¿Cuándo podemos dar el paso, digamos, de que nos estemos salvando la situación y tengamos un presupuesto adecuado, que desde un principio sepamos que va a dar cuenta de las necesidades reales? Sabemos que es un desafío tremendo, que no está tampoco necesariamente en sus manos resolver, solamente lo pongo como una reflexión que yo creo que es a lo que todos aspiraríamos, ¿no? Y ahí yo pienso que, más allá de la situación del país, siempre Hacienda y DIPRES hay que ahí apretarlos un poquito más porque nos cuesta. Hemos tenido a la ministra directamente diciendo y reconociendo que no alcanzan los recursos y interpelando a Hacienda, ¿cierto? Así que bueno, creo que, y yo comparto que creo que cuando hablamos de salud hay que hacer todos los esfuerzos posibles, porque si la salud se cae, no nos queda nada, digamos, como que es demasiado, demasiado importante. No sé si queda otra palabra pedida, me parece que no, ¿no? No sé si usted quiere alguna reflexión final, subsecretario, o usted, palabras al cierre, le ofrecemos. No, yo creo que estamos, por supuesto, hablando de una parte del sector, que es el sector hospitalario, que es muy importante, Sí, pero hay una parte tan importante como la atención primaria, ¿no? sí. Y yo creo que tenemos una atención primaria muy, muy fuerte comparativamente, con un montón de dificultades, pero que dan cuenta el sistema en su conjunto y de hace muchos años. No tiene que ver con periodos políticos, digamos, un sistema de salud en Chile que tiene resultados que no tienen otros países. Es cierto que nos molesta la lista de espera, nos molesta muchas cosas, pero cuando uno mira la globalidad, efectivamente acá hay un sistema de salud fuerte eh, que ha logrado disminuir sustancialmente un montón de cosas que en otros países todavía no lo hacen. Y yo creo que también hay que mirar y justo mirar lo que hemos hecho como país, insisto, no como sector político, sino como país, en construir este sistema de salud, con las imperfecciones que tiene, pero que tiene logros que otros países no pueden mostrar. Gracias. Muchas gracias, subsecretario, que estamos llegando ya al final de esta sesión. Solamente contarles que vamos a extender el plazo de indicaciones para el proyecto de asignaciones técnicas hasta el próximo lunes, ¿ya? Así que habiéndose cumplido la finalidad de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos.